El abogado de la comisión dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un correo del gabinete de la ministra de Obras Públicas, por medio del cual se excusa de no poder asistir a la sesión de hoy por tener compromisos adquiridos con anterioridad, y en su representación asiste el director general de Aguas, don Rodrigo Sangüesa, que se encuentra aquí presente. También un oficio del gabinete de la ministra de Obras Públicas, por medio del cual informa que cumple con trasladar para fines pertinentes el oficio ordinario 3423 de fecha 29 de diciembre de la Dirección de Obras Públicas, mediante el cual se da respuesta a lo solicitado, e informa también lo consultado acerca de la promulgación del proyecto de ley correspondiente al boletín número 16.363-09. Y por último, un oficio del jefe de la bancada del Partido Socialista, en que informa que la diputada señora Emilia Nullado reemplazará de manera temporal al diputado señor Nelson Venegas por esta sesión. Perfecto. Gracias, señor secretario. Bien, vamos a pasar a la orden del día. Si es que me ofrezco la palabra para varios o sobre la cuenta. No hay palabras sobre la cuenta ni varios. Es una buena noticia, tiene toda la razón. Vamos a pasar a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto votar en particular el proyecto de ley iniciado en un mensaje de su excelencia el presidente de la República, que modifica el Código de Aguas para agilizar la entrada en vigencia de los decretos de declaración de zona de escasez hídrica e incorporar a las obras estatales de desarrollo del recurso, boletín 16.653-33, el cual tiene discusión inmediata y comenzamos su tramitación en la sesión del día de ayer. En esta ocasión, como ya mencionó nuestro señor abogado de la comisión, asisten el director general de Aguas, don Rodrigo Sangüesa, y la señora Graciela Beas, asesora legislativa del director. Le damos la bienvenida a la comisión. Director, le ofrezco la palabra antes de comenzar la votación con los parlamentarios. Señor presidente, muchas gracias por darnos el espacio para hacer la presentación. Saludar también a las diputadas y diputados de la comisión. El día de ayer mostramos, ¿cierto?, el objetivo de este proyecto de ley, que busca ciertamente modificar el artículo 314, incorporando, ¿cierto?, la vigencia desde su propia dictación, y como segundo punto importante, la incorporación, ¿cierto?, de las obras estatales dentro de la distribución de las aguas que se hace en situaciones de declaración de decreto de escasez hídrica, esto en base a la determinación de las componentes estadísticas, llámese caudales, precipitaciones de las diferentes cuencas. Señalar y recordar que tenemos alrededor de 52 comunas que hoy día se encuentran con decreto de escasez, y estamos revisando y ya en trámite aquellas de la región de los lagos, en particular de la provincia de Chiloé y de la provincia de Yanquihue también, en 9 comunas de esta última provincia. Como mencionamos ayer, la situación de decreto de escasez no es una cuestión ajena a nuestro territorio. Desde el año 2008 al 2023 han existido 233 decretos emitidos por parte de la Dirección General de Aguas, y en los últimos 10 años efectivamente estos principalmente se van replicando en la zona centro del país, centro-norte, hasta la región de Coquimbo y la región de Atacama principalmente. El proyecto y lo que estamos viendo, ¿cierto?, en la presentación es como está escrito en el lado izquierdo, y en el lado derecho, marcado en azul distinto, las complementaciones que estamos agregando a cada uno de los articulados. Por ejemplo, en el párrafo tercero se incluye la frase que a los administradores de obras estatales de desarrollo del recurso también, ¿cierto?, les corresponderá. Por ejemplo, dice: declarada la zona de escasez hídrica con el objeto de reducir al mínimo los daños generales derivados de la sequía, especialmente para garantizar el consumo humano, el saneamiento o el uso doméstico de subsistencia, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5 bis, la Dirección General de Aguas podrá exigir para estos efectos a la Junta de Vigilancia respectivas, y esto es lo nuevo que se agrega, y a los administradores de las obras estatales de desarrollo del recurso de corresponder la presentación de un acuerdo de redistribución dentro del plazo de 15 días corridos, contado desde la declaratoria de escasez. Luego se agrega... Sí, muchas gracias.
Sí, estoy un poco resfriado. Ah, bueno, en el último párrafo se agrega además, cierto, que este acuerdo deberá contener las condiciones técnicas mínimas y obligaciones y limitaciones que aseguren que en la redistribución de las aguas entre todos los usuarios de la cuenca, y se agrega los beneficiarios de la obra cuando corresponda, prevalezcan los usos para el consumo humano, el saneamiento o el uso doméstico de subsistencia, precaviendo las comisiones de faltas graves o abusos. El objetivo, cierto, del Código de Aguas del año que se modifica en el año 2022 prioriza, y todos lo sabemos, el abastecimiento para la población, el consumo humano y de subsistencia. Y el artículo 314 lo que hace es que en condiciones de decreto de escasez y existiendo no juntas de vigilancia, permite que estas organizaciones presenten un acuerdo de tal forma de distribuir las aguas disponibles, priorizando el abastecimiento de la población y posterior a eso, cierto, la distribución de los derechos conforme a los derechos que los usuarios tengan para los distintos usos. Se agrega, cierto, en el párrafo cuarto, que señala, de aprobarse el acuerdo por la Dirección General de Aguas, la Junta de Vigilancia, y aquí se agrega lo siguiente, y los administradores de las obras estatales de desarrollo del recurso, cuando corresponda, deberán darle cumplimiento dentro del plazo de 5 días corridos, contados desde su aprobación, y su ejecución será oponible a todos los usuarios de la respectiva cuenca. Nuevamente se agrega, cierto, en este párrafo la necesidad, cierto, de que no solamente sea la Junta de Vigilancia quien presente el acuerdo en base al artículo 314, sino que también aquellos que son administradores de obras estatales. Ayer tuvimos una conversación respecto de quiénes podían hacer esto. En algunos casos es el fisco, en otros casos pueden ser empresas concesionarias, como por ejemplo el caso de Convento Viejo. Con todo, cierto, dice, todos los administradores de obras estatales de desarrollo del recurso, como asociaciones o comunidades de agua, que al interior de su red de distribución abastezcan a prestadores de servicios sanitarios, deberán adoptar las medidas necesarias para que, con la dotación que les corresponda por la aplicación del acuerdo de redistribución, dichos prestadores reciban el caudal o los volúmenes requeridos a garantizar el consumo humano, el saneamiento o el uso doméstico de subsistencia. Aquí se incorpora el concepto de redistribución. Ayer también salió como pregunta esto. Hoy día las asociaciones de canalistas y las organizaciones de usuarios hacen una distribución del caudal. Sin embargo, la condición del artículo 314 lo que se hace justamente es redistribuir las aguas de tal forma de asegurar el abastecimiento de la población y que el resto del volumen disponible o del caudal disponible, dependiendo de la fuente, se redistribuya en los distintos usuarios. Nuevamente se indica una modificación del articulado de origen, donde se señala que si no se presenta el acuerdo de redistribución a que se refiere el inciso anterior, dentro del plazo allí contemplado, o no se dé ese cumplimiento a lo indicado precedentemente, el servicio podrá ordenar el cumplimiento de esas medidas o podrá disponer la suspensión de sus atribuciones, como también de los seccionamientos de las corrientes naturales que estén comprendidas dentro de la zona de escasez para realizar directamente la redistribución de las aguas superficiales y o subterráneas disponibles en la fuente. Y se agrega con cargo a las juntas de vigilancia respectivas, y esto es lo nuevo, y en los casos que correspondan de las aguas acumuladas en obras estatales de desarrollo del recurso. Hoy día, cierto, en la región de Coquimbo sabemos que hay una situación de escasez importante. La región se ha visto impactada como todo nuestro territorio. La cuarta región muy impactada, o sea, hoy día los conceptos del IWA y Petorca, que en algún momento siempre se estuvieron conversando, existen y son permanentes, pero también nos hemos dado cuenta que inclusive estas regiones que tenían la capacidad de embalsar aguas, esta situación ha sido deficitaria y los volúmenes que estaban disponibles, ¿cierto?, por las situaciones de gestión del recurso hídrico, por la distribución y por la merma en la precipitaciones o en la disponibilidad de nieve en cordillera, han disminuido los volúmenes de almacenamiento, y hoy día nos encontramos en situaciones que son
complejas para la comunidad, tanto para el mundo agrícola, pero también para el abastecimiento de la zona urbana y también de los sistemas de saneamiento rural, que también se abastecen de las propias aguas que son embalsadas y distribuidas a través de las redes de canales de estas asociaciones y juntas de vigilancia. Los dos siguientes artículos no hay modificación sobre ellos. Y finalmente, ¿cierto? Se agrega como inciso final que los decretos supremos y las resoluciones de la Dirección General de Aguas que se dicten en virtud de las facultades conferidas en los incisos anteriores se cumplirán de inmediato sin perjuicio de la posterior toma de razón por la Contraloría General de la República. Este articulado, antes de la modificación del año 2022, como señalamos ayer, estaba en el texto de origen, y por alguna razón, cierto, no quedó en el nuevo código que hoy día está vigente y creemos que a petición de lo que hemos visto en el territorio, de las distintas realidades regionales, no solamente en la región norte, también en la región del Biobío, en la región del Ñuble, en la región de los lagos, se hace necesario que el decreto cobre vigencia, cierto, desde el momento en que es dictado. Esas serían las modificaciones, señor presidente, al artículo 314 y, como mostré en la presentación, en los párrafos donde son afectados. Gracias, don Rodrigo. Nos acaba de llegar una indicación. Vamos a pedirle al señor secretario, a nuestro abogado, que la pueda leer, don Carlos. Gracias, presidente. La indicación que acaba de llegar un minuto antes del inicio de la sesión es presentada por los diputados Cristóbal Martínez y doña Flor Valls, que proponen suprimir en este numeral 5 del artículo único, que a su vez propone incorporar un inciso final nuevo en el artículo 314 del Código de Aguas, la expresión los decretos supremos y. La proposición entonces es suprimir del inciso que se pretende agregar sus palabras iniciales, los decretos supremos y, quedando solo a partir de las resoluciones. Bien, le vamos a dar la palabra a la diputada Flor Valls o al diputado Martínez para que puedan explicar su indicación, y posteriormente al director también. ¿Hasta qué hora había plazo para la entrega de la indicación? ¿Está el plazo la indicación de los diputados y diputadas? Sí. El plazo que acordó la comisión... Sí. No, el plazo se acordó hasta las 19 horas de ayer, pero eso se entiende que es para su inclusión en el comparado y obviamente los diputados presentarlo hasta el momento, antes de la votación, pueden siempre presentar indicaciones. Adelante, gracias, presidente. Quisiera solicitar votación separada el numeral, la letra B de la primera modificación del artículo 1, el que dice intercales entre las expresiones usuarios de la cuenca y prevalezcan los usos, la expresión y los beneficiarios de la obra según correspondan. Registrado diputado Moreno. Bueno, ¿quién tomaría la palabra, diputada Flor o diputado Martínez, para explicar la indicación? Bueno, ahí después hablará mi colega. Bueno, nosotros estamos pidiendo que se elimine efectivamente los decretos supremos, que no se dé esa facultad para que puedan operar antes de que sean tomados de razón de Contraloría, porque nos parece que es un tema que cuando hay una escasez hídrica, obviamente hay una planificación, hay un tiempo en donde se advierte esta situación y por lo tanto no nos parece que no cumpla con un examen de legalidad que hace la Contraloría General de la República. Es solo eso. Gracias. Sí, don... Señor presidente, por su intermedio, saludar a todas las diputadas y diputados que están presentes. Nosotros solamente aquí quisiéramos indicar que este párrafo que se agrega respecto de la toma de razón no es, en primer lugar, es simplemente reponer un párrafo, un inciso que siempre estuvo en el Código de Aguas y que por una transcripción errónea simplemente desapareció cuando vino la reforma del 2022.
En consecuencia, no es un tema que sea ajeno. En segundo lugar, no estamos evadiendo la toma de razón. Simplemente por un tema de celeridad, porque estamos hablando de casos que son extremas, en declaración de extrema sequía, donde es necesario precaver el consumo humano, el saneamiento y el uso de subsistencia del agua, es decir, se está privilegiando el uso para las personas. En ese sentido, se requiere de rapidez. Y lo que nosotros buscamos es que el decreto entre en vigencia una vez que se dicta y simplemente su control de legalidad quede para una situación posterior y es inmediato. O sea, el decreto se dicta, se va a tomar de razón, sin perjuicio de lo cual empieza a regir desde la fecha de su dictación o de su publicación en el diario oficial, para ser más preciso, ¿ya? En consecuencia, no es que se esté quitando el control de legalidad. Contraloría queda con su competencia intacta. El decreto supremo, como todos los actos administrativos que son dictados por el presidente de la República, en este caso un decreto supremo, va a tomar de razón, simplemente que es posterior a su dictación y el decreto queda habilitado para entrar en vigencia una vez que es publicado en el diario oficial. Esa es toda la modificación. Y voy a insistir, es una norma que estaba en el Código de Agua desde siempre. Y si nosotros pudiéramos revisar el Código con anterioridad a la vigencia de la reforma del 22, vamos a ver que el párrafo existe. Uh-huh. Gracias, presidente. Bueno, un poquito, vamos. Presidente, que son varios aspectos. Yo estuve revisando ayer la modificación. Y bueno, primero, o sea, está bien, todo lo que es tema hídrico, en escasez hídrica, darle ese sentido de urgencia, pero yo siento que falta mucho poder escuchar a algunas otras entidades al respecto del proyecto. Por ejemplo, a la DOH. ¿Qué opina la DOH de esto? Si yo llevo a la práctica lo que está pasando hoy día con la DGA a nivel regional, uno consulta, y la gran mayoría ha tenido problemas con el tema de la inscripción de agua, con esta nueva modificación que se hizo a partir del 2022-2023. Entonces, por un lado, siento que la DGA ni siquiera ha podido cumplir o avanzar al ritmo que debería avanzar en la inscripción de aguas y todos los nuevos desafíos, yo no sé cómo estarán ahora. Entonces, darle más atribuciones a un servicio que hoy día está bastante complicado de poder actualizarse, específicamente en la inscripción de agua de los agricultores, que el año pasado tuvimos que votar la prórroga para poder extender. Yo creo que es importante eso, más allá de seguir sumando atribuciones, lo que estamos dando ahora. En segundo lugar, yo creo que también hoy día no sé si tenemos más proyectos dentro de la comisión. Entonces, ¿por qué no se abrió el debate para poder escuchar quizás a la Contraloría qué le parece de que actúe después de una vez que empiece a regir esto? Porque lo que nosotros señalamos aquí es que de cierta forma nos estamos saltando a la Contraloría en el uso de razón de la Contraloría. Y hoy día eso yo creo que va a dejar un precedente, una puerta abierta muy importante. Hoy día estamos siendo bastante cuestionados en muchos aspectos, entonces actuar antes de que la Contraloría se pronuncie, yo creo que hay que poner por lo menos ojo en eso. Otra cosa que quería señalar, presidente, yo entiendo que esto es principalmente por lo que está pasando en una región en específico, si no me equivoco, en la región de Coquimbo. Pero no podemos legislar por una región en específico, sino que cuando legislamos, me imagino que lo hacemos a nivel nacional y esto también puede tener consecuencias a nivel nacional. Y vuelvo a repetir lo mismo, me parece que no tenemos más proyectos, entonces darle suma urgencia, siendo que si el proyecto entra, claramente va a avanzar mucho más rápido, pero íbamos a tener el espacio para poder invitar
quizás a la Contraloría para que se pronuncie, quizás a la DOH, a los hermanos primos ahí de la DGA, que piensan al respecto de esto. Entonces, siento que estamos muy apurados y por otro lado, sabemos que hay escasez hídrica, pero estamos en el mes de marzo, o sea, ya estamos casi partiendo el invierno, las lluvias. Yo entendería, démosle carácter de urgencia, pero quizás en diciembre, en enero, cuando hay una situación a nivel nacional bastante complicada. Entonces, me encantaría, yo sé que ya el gobierno le dio suma urgencia, pero yo creo que era importante por lo menos haber escuchado a los servicios, a la Contraloría y poder haberse tomado ese espacio de reflexión en algo tan importante. Obviamente los títulos aquí cuesta mucho rebatirlo y después, si lo llevamos a nivel local, oiga, ¿cómo votó en contra del déficit hídrico, de la situación que están viviendo muchas personas? Pero tenemos que ser también responsables en lo que vayamos a votar y las consecuencias que vaya a tener, porque vuelvo a repetirlo, no por una región que obviamente empatizamos y todo, yo sé que el diputado Pino representa esa región, pero no dejar de ver el tema nacional en esto, y vuelvo a repetirlo, la carga que tiene hoy día la DGA con el nuevo Código de Agua y volver a darle más atribuciones o más carga a esto puede ser aún más complicado. Eso, presidente. Gracias, diputado Martínez. Antes de dar la palabra, voy a solicitar un acuerdo para poder autorizar un reemplazo de la diputada Musante por la diputada González. ¿Hay acuerdo? Sí, perfecto. Acordado. Bien, le ofrezco la palabra a la diputada Castillo y posteriormente a la diputada Bello. Muchas gracias, presidente. En relación a lo que se está discutiendo, y creo que es importante destacar que esto es una cuestión como de forma, como bien explicaba la Dirección General de Aguas, que en relación a la toma de razón siempre estuvo en el código anterior, código que además fue absolutamente defendido y costó mucho también realizar el cambio al código que hoy día tenemos, que no es el que queremos, pero evidentemente es lo que tenemos, y no hubo ningún tipo de desacuerdo por parte de algunas personas que quizás defienden los intereses del agua, de los privados del agua, respecto de ese punto en específico. Entonces, en buena hora que hoy día se quiera incorporar hoy en la modificación que estamos discutiendo. Respecto de tener más voces y servicios o consultorías en audiencias en esta comisión, yo creo que no es al lugar, entendiendo que también la DGA tiene las competencias para entregar desde el MOP. De hecho, pudo haber estado la ministra, puede estar el Dirección General de Agua, la DOH u otro servicio vinculado al Ministerio de Obras Públicas, y nos va a señalar lo mismo. Entonces yo creo que eso también es como rebuscar un poco el debate, sabiendo que el punto objetivo es el cambio, ¿cierto?, respecto del artículo que estamos revisando. Entonces, como, claro, traigamos más audiencia, traigamos a más servicios, no sé si es el punto real, si la palabra del Ministerio de Obras Públicas hoy día la tiene acá nuestro director, entonces creo, y quien les acompaña, por lo tanto creo que eso yo lo descartaría. También respecto de que es una región en específico la que está requiriendo de esto, no me parece. Esto es un fenómeno global, lo hemos problematizado infinitas veces acá en la comisión y también en la sala. La sequía no es de la región de Coquimbo, la sequía está en todo el planeta, está en Chile, en regiones que incluso pareciera no creer, como Araucanía, donde existe una sequía extrema también. Por lo tanto, entregarle atribuciones y competencias a la DGA, sabiendo, diputado, yo entiendo su punto, la DGA es débil y lo hemos solicitado incluso en presupuesto, siempre señalamos necesitamos más atribuciones, más recursos para la Dirección General de Agua. Entonces, si tenemos un proyecto de ley que va en ese camino, que la idea es fortalecerla, entregarle más competencias y atribuciones, que yo entiendo tiene que venir con más recursos, pero hoy por hoy la urgencia está, y que haya sido hoy en marzo y que no haya sido en diciembre, bueno, démosle el espacio ahí a la crítica, posteriormente se apruebe esto para que se agilicen más los procesos del Estado en materia de escasez hídrica. Pero creo que es necesario avanzar, no es más algo que de forma, como bien lo señaló, el nombre de la Graciela. Entonces creo que eso no es más que apurar los procesos que hoy día el Estado, porque el Estado llega atrasado, si esa cuestión no la podemos
no lo podemos negar, el Estado siempre está como un paso atrás respecto de lo que está sucediendo en los territorios, pero si hoy se quiere subsanar aquello, hay que apoyar. Por eso yo llamo a apoyar este proyecto y salir lo más rápido posible para poder avanzar en otras materias que también tienen que ver con la escasez hídrica que está afectando no solo a la región de Coquimbo, sino que a todo el país. Gracias, Presidenta. Buenos días, compañeros, compañeras, colegas, al MOP también. Consultar y bueno, quizás hay una especie de duda respecto a lo de la toma de Contraloría. Creo que quizás volver a explicarlo una y otra vez para poder dejar tranquilo a las personas y bueno, y preguntarles también a los compañeros, a los colegas de la UDI cuál es el bien jurídico que quieren proteger respecto, porque no logro entender muy bien al sacar los decretos supremos. Como quiero entender bien, porque ahora venimos en la temporada en que se acumula agua sin este PDL, ya sabemos que a las juntas de vigilancia les cuesta mucho porque efectivamente hoy día el agua es una cuestión escasa. Yo pongo el ejemplo de mi región, que quizás es distinto a la región del sur, ahí desconozco completamente, en donde lamentablemente la primera, la segunda y la tercera sección les cuesta mucho ponerse de acuerdo porque en la poca agua que hay que prorratearla. Entonces, efectivamente, estamos en el momento de acumulación de agua para el riego posterior y efectivamente este PDL lo que nos puede indicar es que vamos a poder contar con el agua de los embalses. Y no son los embalses privados, son los embalses que se hicieron con platas del Estado, aunque fueran administradas por privados. Sobre todo para poder salvar la cosecha, porque ustedes bien lo saben, ustedes más que nosotros, que yo creo que estamos en el centro, sabemos que está difícil poder generar los riegos. Yo no veo mayores dificultades. Efectivamente hay gente que desconfía mucho del Estado, eso es una cuestión que no tiene que ver con gobierno, sino tiene que ver con que el Estado llega tarde. El Estado llega tarde y necesitamos darle más atribuciones porque en este caso lo que nos pasa es que necesitamos priorizar el consumo humano y al menos el de subsistencia, pero para poder entender y para poder quizás llegar a un acuerdo en esta comisión, casi siempre estamos llegando a acuerdos, nunca nos estamos atrincherando porque sabemos que es una cuestión bien delicada. Eso, muchas gracias. A ver, quizá es importante recalcar que el artículo cierto que se agrega justamente como señaló Graciela, es un artículo que ya existía en la modificación anterior al año 2022. Lo que estamos trayendo acá es recuperar algo que permitía que una vez dictado el decreto de escasez, cierto, las medidas que este permite, que también las señalamos ayer, que es por un lado lograr los acuerdos de redistribución para que se haga una correcta gestión del aprovechamiento del recurso hídrico por parte de los usuarios, privilegiando cierto el abastecimiento de la población. Esto ocurre de manera inmediata. Pero no solo eso, diputado, también permite a la propia DGA otorgar autorizaciones temporales con cargo al decreto de escasez. ¿Qué significa esto? Que si un agricultor se ve afectado porque no logra captar el 100% de su derecho, pero sí tiene opción, por ejemplo, de ir a otra fuente de la misma cuenca o del mismo acuífero donde pueda captar la parte que no logra sacar desde su fuente original, este acuerdo declarado permite desde el momento en que entra en vigencia que esta persona pueda solicitar a la Dirección General de Aguas esta autorización. No estamos diciendo que el decreto de escasez hídrica no pase por Contraloría. De hecho, todos los decretos que hemos emitido en el presente año pasan por Contraloría General de la República. Y cuando la Contraloría, cierto, le ha hecho observaciones, los devuelve con alguna observación o no toma razón de ellos, son cuestiones que no se han entendido en el informe técnico señalado, que permite, cierto, generar el decreto correspondiente y que son aclaradas por Contraloría, o bien que ha sido algunos casos justamente después de las últimas crecidas de julio y de agosto del año pasado, que no se daban todas las condiciones, por ejemplo, para toda una provincia. Aquí estoy mirando a la diputada Anullado, y que, por ejemplo, en el caso de Yanquihue, nos pedía el delegado, cierto, una declaración para la provincia, pero no dan los valores para toda la provincia, solamente para algunas comunas. Entonces allí
hemos tenido hoy día el cuidado de que efectivamente los decretos estén orientados a aquellas comunas donde específicamente sí dan aquellos indicadores deficitarios en términos de precipitación y caudal. Si uno cuantificara de los 233 decretos emitidos a la fecha, desde el 2008 hasta hoy, yo me atrevería a decir, diputado, que menos de un 10% han sido representados por la Contraloría General de la República. ¿Qué quiere decir esto? Que el argumento técnico que basa la emisión de este decreto justamente es un informe técnico que es robusto, que tiene criterios claros y que además, cierto, después de la modificación del año 2022, a la DGA se le mandató a escribir en 3 resoluciones cuáles van a ser los criterios técnicos, cómo se va a aplicar y cuáles van a ser los beneficiarios. Y en términos de los beneficiarios, quién puede pedir estas autorizaciones temporales que mencioné recién. No estamos saltándonos la Contraloría, por el contrario, lo que estamos haciendo es agilizar el proceso, porque esto significa que una vez emitido el decreto, entra en vigencia y cualquier persona que se haya visto afectada pueda de manera inmediata, ¿cierto?, solicitar estas autorizaciones temporales. Y en el caso, por ejemplo, del Ministerio del Interior, en sus circulares para el abastecimiento de la población también utiliza dentro de su herramienta la emisión de este decreto de escasez, es decir, decretado. También se gatillan los instrumentos para poder ir a abastecer con camiones de aljibes, cuestión que sabemos que ocurre en todas las regiones, a estas personas que hoy día no tienen acceso al agua potable, abriendo sus llaves, ¿cierto?, de manera segura. Respecto de los procesos de inscripción que usted manifestó, efectivamente tuvimos un retraso desde el año 2022 cuando se modifica la ley. Tuvimos que ajustar toda nuestra normativa de los procedimientos técnicos para sacar los informes, qué sé yo, para las distintas solicitudes de nuevos derechos, traslados, cambios de punto de captación, etcétera. Y se agregó la tarea de la inscripción de del registro, en particular de los titulares de derecho a aprovechamiento en el conservador y en el catastro público de la DGA. Es cierto, hemos tenido un aumento de esto, pero solamente poner un número en la mesa para que se entienda que también nos estamos haciendo cargo de esta tarea. Anterior al año 2022 ingresaban del orden de 6.000, 7.500 solicitudes de registro en la DGA de derechos ya otorgados y se tramitaban del orden de 7.000 a 8.000. En el año 2023 subimos de 8.000 a 22.000 aproximadamente, es decir, duplicamos la cantidad de certificados que estábamos emitiendo. Y ya este año, 2024, estamos con todos los procesos regulados en términos de los procedimientos técnicos para resolver la solicitud de derecho a aprovechamiento. Por lo tanto, este año nos hemos propuesto como meta nuevamente alcanzar aquellos indicadores de gestión que teníamos hace 1 año y medio antes de la incorporación del código, con la misma dotación de profesionales. Es cierto que en el 2023 crecimos en número, en materia apoyando temas de fiscalización, también de organización de usuarios, pero ya el 2024 vamos a recuperar, ¿cierto?, los indicadores para que los usuarios de todas las solicitudes tengan la certeza de que vamos a resolver las presentaciones que han efectuado. En relación a la mirada de la Dirección de Obras Hidráulicas, solamente señalar que cuando el Ministerio, este no es un proyecto de la DGA solamente, este es un proyecto del Ministerio de Obras Públicas, tiene la mirada de los otros servicios. Aquí estoy hablando de la Dirección de Obra Hidráulica, de los servicios de saneamiento rurales, porque también se van a ver beneficiados justamente con la redistribución de las aguas cuando dentro, y como lo dice el articulado, de las organizaciones de usuarios, estos abastezcan a los sistemas de saneamiento rural o a las empresas que hagan esto. Y en esta tarea, la Dirección de Obras Hidráulicas, que ha hecho y tiene la tuición sobre las obras estatales, en la mesa de trabajo técnica también hemos incorporado su mirada en el sentido de que estamos de acuerdo en que esta es una norma que nos permite avanzar en seguridad hídrica para las cuencas. Frente a la pregunta de si solo estábamos legislando, y claro, uno muy bien ahí su pregunta, diputado, uno podría pensar, estamos mirando solamente la 4ª región, y la verdad es que si miramos los datos de esta gráfica, de esta tabla, perdón, hoy día en la 7ª región, el embalse Bullileo, el embalse Digua, el embalse Tutubén, están todos bajo el 50% del volumen de almacenamiento. La condición de escasez hídrica, que se define con ciertos criterios estadísticos, no significa que el resto de las regiones no hayan bajado sus niveles de volúmenes en los cauces o volúmenes de precipitaciones que hemos registrado.
lo que significa es que en ciertas zonas del país la situación de sequía es más severa, y eso es lo que hemos definido en los instrumentos que tiene la Dirección General de Aguas. Por lo tanto, no solamente estamos legislando para la cuarta región, estamos legislando para todo el territorio, y de manera prudente lo estamos haciendo antes de que ocurran las situaciones de escasez hídrica. Si llegamos a septiembre, noviembre, a cualquier mes hacia adelante, cuando ya tenemos avisorado que viene un año con sequía o que se pronostica con bajos caudales o baja presencia de lluvia, vamos a estar legislando de aquí a 2 o 3 meses más, cuando ya se van a haber gatillado ciertas situaciones críticas dentro del territorio. Los periodos de riego, y con esto cierro, no son solamente desde el mes de septiembre hasta abril. También tenemos hortaliceros, ustedes mejor que yo probablemente lo saben, y por lo tanto la disponibilidad del recurso hídrico no solamente está pensado para las grandes cosechas, también para aquellos pequeños agricultores que durante el año, a través de invernaderos, qué sé yo, también utilizan el recurso hídrico en la fuente, y por lo tanto es importante que podamos tener herramientas legales para poder avanzar en esto de manera técnica con los datos que tenemos, y que nos permita, ¿cierto?, actuar en el tiempo que sea necesario, requerido por la comunidad. Eso, señor presidente. Gracias, don Rodrigo. Le vamos a dar la palabra para complementar a la señora Graciela Beas, posteriormente la diputada Nullado y luego la diputada Flor Weiss. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio quisiera complementar la respuesta que dio el señor director al diputado Ramírez, en el sentido de que la modificación que sacamos el año pasado en esta misma comisión y que dio lugar a la ley 21.586 tuvo por principal objeto ampliar el plazo para los titulares de derechos de agua, para que ellos fueran a los conservadores de bienes raíces e inscribieran sus derechos de agua. Debo recordar que los derechos de agua tienen el mismo tratamiento que los bienes inmuebles. En consecuencia, se perfecciona a través de la inscripción en el conservador de bienes raíces. De manera tal que, tal como señala hoy día la reforma, si se vence el plazo ahí establecido, que si mal no recuerdo es el 6 de abril del año 2025, esos derechos, si no están inscritos, van a caducar. Pero el objeto que tuvo la modificación no fue dar un plazo mayor para que la DGA cumpliera nada, sino que fue un plazo para que los propios titulares de los derechos de aprovechamiento de agua acudan, todavía está el plazo vigente obviamente, acudan a los conservadores de bienes raíces a inscribir sus derechos. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Me disculpo por el cambio de apellido, diputado. Estamos en la discusión en particular, y por lo menos en las comisiones que estoy, cuando entramos en la discusión en particular vamos viendo cada modificación con el comparado, y sobre ese punto en particular se hacen las observaciones. Siento como que estamos de nuevo en la discusión en general. Entonces esa ya la tuvimos. Yo le pediría que, no sé, a lo mejor estoy equivocado yo, pero entiendo que ese es el procedimiento. Gracias, diputado. Vamos a avanzar. Diputada Nullado, la palabra, luego la diputada Flor Weiss, y posteriormente vamos a empezar la votación y vamos a empezar a discutir el particular. No, justamente íbamos conversando. ¿Sí? Ya estamos con las palabras, vamos a avanzar para poder terminar. Ya tuvo la palabra el diputado Martínez. Creo que todos han tenido la palabra, salvo la diputada Cordero, diputado Moreno. O sea, ideal que la podamos pedir cuando estemos en la votación, cuando vayamos revisando los artículos. Bueno, démosle la palabra a la diputada Nullado y a la diputada Flor Weiss, que no han tomado la palabra en esta previa. Gracias, presidente. Yo vengo en reemplazo del diputado Venega, pero valoro inmensamente este proyecto porque en cierta forma va a dar respuesta en el tiempo oportuno a todas las regiones que tenemos afectaciones hoy día a raíz de la crisis hídrica, y por lo tanto permite a la institución que es técnica, que es la Dirección General de Agua, el poder disponer de estos informes que se requieren. En la región de los lagos, de manera muy particular, tenemos sequía actualmente y es gravísima lo que se está viviendo, y la provincia de Chiloé y Yanquihue se declaró
una zona de escasez hídrica para ambas provincias, pero la Contraloría rechazó con los antecedentes que se enviaron, por lo tanto también eso hace que nuevamente se tiene que volver a generar una nueva solicitud para esta declaratoria. Pero más grave aún, la provincia de Osorno, las comunas de San Juan de la Costa y toda la costa, desde San Pablo hasta Maullín, en la región de los lagos, tienen falta de recursos hídricos, y que también afecta porque muchas de estas comunas hoy día son atendidas por los camiones aljibe. Inclusive esto también genera problemas en la propia política para poder atender, como en el Ministerio del Interior, que no puede llegar y decir nosotros vamos a entregar agua a través de los camiones aljibe cuando no se ha declarado zona de escasez hídrica. Y por lo tanto este proyecto lo que hace, por eso le quería responder al diputado Cristóbal Martínez, que no tan solo es una región, sino son todas las regiones del país, seguramente su realidad puede ser distinta, ¿ya? Así que eso quería señalar de manera muy general, presidente. Gracias. Yo en relación a la indicación, para entrar, aparte de que comparto lo que dice el diputado Martínez respecto a que esto, si es tan importante, no podemos legislarlo tan urgentemente, y aquí hemos llegado a acuerdo muchas veces, y esto es un espacio de debate donde obviamente no vamos a tener opiniones muchas veces iguales, pero me parece que hay que, igualmente, no es el único caso, hay muchos otros proyectos donde se amplía el hilo, digamos, de la discusión y se llega a temas que a mí me parece que son muy importantes. Pero yendo precisamente a la indicación, quiero señalar que no porque antes hubiese estado así, nosotros vamos a compartir que esté bien, que siga así. Y por eso estamos presentando la indicación, porque no nos parece que no tenga que haber primero una toma de razón de Contraloría, porque el decretar escasez hídrica da lugar a recursos públicos, camiones aljibe, contratos directos probablemente que se hacen de manera rápida, donde no hay una verificación, insisto, de la legalidad del decreto en sí, pero da lugar a otras cosas. Y en nuestra región ha habido temas, carteles del agua, a propósito de los camiones aljibe, por lo tanto me parece que esto es una cuestión muy importante y que a mí no me parece que se salte el control de Contraloría. Además, aquí la señora ha dicho que esto opera una vez publicado en el diario oficial. Acá el director de agua dice que una vez que esté el decreto, inmediatamente. Entonces, no hay coincidencia, porque ¿cómo va a estar publicado en el diario oficial si no tiene el control de la legalidad, o sea, la avisación de Contraloría? Me parece que ahí hay un error, o por lo menos una desinformación, no lo sé. Así que, por lo tanto, yo sigo apoyando mi indicación. Aunque Gracias, diputada. Sí, diputado. Y votemos nomás. Y en el punto, pero o sea, se queda de lo mismo. o sea, que sobre la indicación señalada y la Perfecto. argumentación, es que ahí tengo una confusión, por eso se la pregunto a los mocionantes, digamos, de la misma. Porque una cosa es el decreto supremo, la resolución que establece escasez hídrica, y otra cosa muy distinta, los efectos prácticos de ese decreto, que implica, entre otras cosas, en algunos lugares la contratación de camiones aljibe. Entonces, amarrar, digamos, las dos cosas, los dos hechos que son totalmente independientes a un factor que es la toma de razón de Contraloría, creo que no es administrativamente correcto, va a ser justo, y en ese tema lo puedo explicar con mayor amplitud, digamos. Una cosa es el decreto, que puede estar para toma de razón de Contraloría o no, y otra cosa son todas las licitaciones, todos los recursos que se pongan en disposición en las comunas, en los gobiernos regionales, en el gobierno central, para obviamente acudir en pos de esa circunstancia. Yo creo que son dos cosas un poco distintas. Obviamente comparto la preocupación que puedan manifestar los mocionantes, pero son dos cosas distintas. No sé si a lo mejor la autoridad lo puede explicar más. Yo me quedo ahí con un poco con la duda, más allá de que la indicación que yo estoy viendo más bien elimina la parte de los decretos supremos, deja solamente las resoluciones, digamos. Entonces, ahí tengo también otra preocupación. Lo hacemos en votación, ¿les parece? Ahora quiero hacer una aclaración. Este es el primer proyecto que nos llega que tiene discusión inmediata. De todos los que hemos tenido, los otros han sido suma urgencia, que son 15 días, y eso nos ha permitido también dar más discusión, que sea más extenso. Entonces, lamentablemente, para la discusión y poder tener mayor cobertura de palabras y lo que sea, viene con discusión inmediata y ya vamos a la distrital, y por lo tanto tenemos que avanzar rápidamente, más que nada para tener una aclaración al respecto. Vamos a darle la palabra al secretario para que pueda poner en votación el proyecto de acuerdo a cómo se ha pedido la votación separada y la indicación también presentada por los diputados Martínez y la diputada Flor Maíz.
Gracias, presidente. Como usted bien señala, entonces, se trata de un artículo único y tiene 5 numerales, de los cuales se ha pedido votación separada de la letra B del numeral 1 por el diputado Moreno, y además se ha presentado una indicación al numeral 5, por lo tanto son esas dos votaciones que deberíamos efectuar con posterioridad, y se podría hacer una sola votación de todo el proyecto con esas dos salvedades. La B. La letra B del numeral 1, diputado, ¿cierto? Diputado. Sí. Presidente, en la letra B del numeral 2 es del Ejecutivo también. ¿Venía en el proyecto? ¿O es una indicación aparte? Es todo el mensaje del Ejecutivo. Todo del Ejecutivo. Esto es lo que había y todo esto es lo que presentó el Ejecutivo. Salvo la indicación que está acá no está en el comparado este incluso. Este de aparte. Está en la última hoja en el numeral. ¿Estaba interviniendo el diputado Moreno? ¿O no? Ya. Entonces, se pone en votación el proyecto con la salvedad de la letra B del numeral 1, que se pidió su votación por separado, y del numeral 5, que se votará con posterioridad por ser objeto de una indicación. Procedo a tomar los votos entonces. Diputada Marquesi. A favor. Estamos votando todo el proyecto. Exacto. Con la salvedad del... Estamos votando la totalidad del proyecto con la salvedad de la letra B del numeral 1, que el diputado Moreno pidió votación separada, y del numeral 5, sobre el cual hay una indicación y hay que votarlo separada por su propia naturaleza. Todo el proyecto, menos el 1 letra B y menos el numeral 5. Claro, eso es lo único que hay votación separada. Sí. Sí. El proyecto es de artículo único. Tiene 5 numerales, de los cuales se ha pedido votación separada de la letra B del numeral 1, por lo tanto ese lo votamos separadamente, y el numeral 5 tiene una indicación, por lo tanto también se vota separadamente junto con su indicación en su momento. Por lo tanto, vamos a votar todo menos la votación separada del 1 otra vez y el numeral 5. Exacto. Eso. Entonces, seguimos con la votación. La diputada Vázquez se votó a favor. Diputado Barría. Diputada Bello. A favor. Diputada Castillo. A favor. Diputada Cordero. A favor. Diputada Musante. A favor. Diputado Martínez. Sí, me gustaría argumentar. Yo me abstengo. Siento que si bien la esencia del proyecto es importante, falta discusión, falta que participen otros servicios por parte del Estado, y al estar en esta comisión que no tenemos más proyectos, de igual forma tiene el carácter de urgente. Y también se me dijo ahí que yo representaba quizás algún interés en particular. Yo el día de ayer hice el ejercicio, llamé a la DOH, funcionario, hice el ejercicio, hablé con agricultores, hice el ejercicio con Contraloría, obviamente no tuve respuesta, me lo solicitaron de forma formal. Así que por lo menos eso es lo que estoy tratando de plasmar hoy día aquí en la comisión, y por eso me abstengo, porque considero que falta debate de este proyecto, que es muy importante y urgente, y en toda la región tenemos escasez hídrica, pero hay una región en particular que no se ha podido solucionar, y al parecer por eso es el fin del proyecto. Gracias, diputado. Diputado Moreno. A favor. Diputado Sepúlveda. A favor. Diputada Anullado. Diputada Valls. Yo me abstengo, voy a también, bueno, ya está la indicación que no sé el resultado de ella, por lo tanto, así como está no por eso, porque no sé el resultado, digamos, entonces sí, obviamente así como está hoy día, yo el proyecto no lo comparto en el 100% y porque creo que sí faltó discusión, y no necesariamente solo a las obras públicas, sino que, por ejemplo, a las juntas de vigilancia, a las cuales se les quita o se les modifica su sistema actual. Gracias, diputada. Diputado Pino, presidente. A favor. Gracias, diputado. Entonces, 10 votos a favor, ninguno en contra, 2 abstenciones. Queda aprobado el proyecto con la salvedad de las normas que vamos a votar a continuación. Entonces, se ha pedido votación separada de la letra B del numeral 1, que señala lo siguiente. El numeral 1 modifica el inciso tercero del artículo 314 del Código de Aguas,
y propone intercalar entre las expresiones usuarios de la cuenca y prevalezca los usos la expresión y los beneficiarios de la obra según corresponda. Se pone en votación separada entonces. Pero, perdón, presidente, la palabra. Aquí el diputado Moreno ha planteado una duda, no una oposición objetiva, y a lo mejor podría el Ejecutivo explicar bien lo que significa y los beneficiarios de la obra según corresponda, que es lo que intercala entre las dos frases. A lo mejor podemos despejar esa duda. Bueno, Para ayer, todos nosotros los ayer positivos. tuvimos parte de esa presentación, disculpe, diputado, ayer tuvimos parte de esa presentación, la realizó don Carlos Este, pero don Rodrigo, si puede aclarar la pregunta o la inquietud sí, del diputado Moreno. La solicitud de votación separada es precisamente porque explicaron ayer y como dicen, no aclare tanto que oscurece. No quedó claro y lamentablemente en el derecho da lo mismo la explicación que te den. Es lo que rige en la ley. Y en el derecho público está permitido hacer solo aquello que sale expreso en la ley y tenemos una definición que está en el aire, que no supieron explicarla bien y que no tenemos una definición clara en la ley, porque me pueden decir lo que quieran, pero a mí lo que me interesa es la ley. Aquí estamos votando una ley, no estamos votando las intenciones, no estamos votando las explicaciones. Eso es. Recién la votación por separado, lo que plantea el diputado Moreno, y efectivamente solamente consultarme a la consulta que él hace a la duda, ¿sí? Y los beneficiarios de la obra es una definición clara en algunos de los cuerpos legales que sostienen actualmente este proyecto de ley. ¿Cuál es esa definición? ¿Si existe o no? ¿O es algo muy general que hoy día está colocado? Porque legítima la duda, porque cuando uno habla y los beneficiarios de la obra, esa es una definición que identifica, debe identificar, en mi opinión, a personas claramente, y no un tema como tan general. Entonces eso quería preguntarle, si lo puede complementar, si está eso colocado en algún lugar de la ley. Adelante, don Rodrigo. A ver, quizá cuando uno habla dentro de una cuenca, normalmente estamos hablando de usuarios, ¿cierto? Personas que tienen derecho de aprovechamiento de aguas. Cuando hablamos de beneficiarios, son aquellos que en este caso, por ejemplo, y aquí lo voy a tratar de poner con una cuestión práctica. Cuando existe una obra dentro de un cauce natural y hay personas, usuarios de derecho de aprovechamiento que acumulan sus aguas en ese embalse, estos son beneficiarios de esta obra porque permiten en esta obra acumular el volumen de agua. ¿Cuándo un usuario acumularía su agua? Por ejemplo, cuando no tenga necesidad de esta, en épocas de no riego, y que él diga, bueno, durante estos meses, como por ejemplo desde mayo hasta septiembre, voy a acumular mi agua de tal forma de tener un resguardo para las temporadas más secas en el futuro y poder prever ciertas disminuciones de caudal que eventualmente pueda tener. Él es beneficiario de la obra porque él decide, ¿cierto?, acumular su recurso hídrico dentro de esta obra. Y también, a la vez, es usuario de la cuenca. Y es usuario de la cuenca porque es parte de ella. ¿Cuál es la diferencia? Que eventualmente en una misma cuenca pudiésemos tener usuarios que no sean beneficiarios de la obra porque ellos decían no acumular su agua. Por ejemplo, pequeño hortalicero, que su derecho de aprovechamiento lo tienen que ocupar los 12 meses del año durante la temporada, ¿cierto?, que para ellos es más extensa en términos del riego. Esa es la diferencia, presidente. Presidente, dijo, podían haber usuarios que no fuesen beneficiarios de la obra. Sí, y del ejemplo como los hortaliceros. Sí, perfecto, pero entonces dentro de la palabra usuario están contenidos todos los beneficiarios. Por lo tanto, no se entiende que quieran agregar la frase beneficiario. Usuarios contiene, según lo que usted acaba de decir, a todos los beneficiarios. Entonces, ¿por qué están agregando la frase beneficiario en un proyecto de consumo urgencia? Yo la dejo ahí nomás. Por eso pedí votación separada. Y la ley actualmente dice usuarios de la cuenca. Por lo tanto, contiene a todos los beneficiarios. Y no han sabido explicarnos por qué, además, ponen beneficiarios de la obra. Los usuarios son beneficiarios para que es lógico. Porque si no, no la palabra porque hay una reforma que tiene una conversación de esquizofrenia. Presidente, ¿podemos ir a la votación, por favor?
Entonces se pone en votación la letra B del numeral 1 del artículo único, tal como lo propuso el diputado Moreno. No, Diputada Barquiasi. no, yo voy a aprobar. En contra. Diputado Barría. Diputada Bello. Por favor, diputada. Diputada Bello. A favor, pero Diputada Castillo. A favor y entendida la explicación de la DGA. Diputada Cordero. A favor. Diputada Musante. A favor. Gracias. Diputado Martínez. Diputado Moreno. Diputado Sepúlveda. Diputada Anullado. Diputada Valls. En contra. Diputado Barriga. Voy a seguir a la doctora Cordero. Tenía dudas, pero estará a favor. Presidente. Contra. No, 3, 5. 7 votos a favor, 5 en contra, ninguna abstención. Queda aprobada entonces la letra B del numeral 1. Corresponde ahora pasar al numeral 5 del proyecto, del artículo único del proyecto, que señala lo siguiente: agrégase a continuación del inciso 9 el siguiente inciso 10º y final nuevo, que señala: los decretos supremos y las resoluciones de la Dirección General de Aguas que se dicten en virtud de las facultades conferidas en los incisos anteriores se cumplirán de inmediato, sin perjuicio de la posterior toma de razón por la Contraloría General de la República. Y sobre este numeral se ha presentado la indicación de los diputados Martínez y la diputada Valls para suprimir la primera expresión, los decretos supremos y. Vamos a votar entonces, en primer lugar, este numeral en conjunto con la indicación, vale a decir, como si tomara en cuenta, si estuviera aprobada la indicación. Entonces, a favor de la indicación o en contra de la indicación. Ya, yo creo que este es el punto más importante, ¿eh? O sea, nadie está diciendo que Contraloría se va a pronunciar después, pero el proyecto señala que puede actuar antes que la Contraloría se pronuncie. Entonces, yo no sé cuántos actos administrativos hay con esta característica o esta condición que permiten actuar antes que Contraloría se pronuncie. Yo creo que es importante actuar rápido y ágilmente, pero en el minuto que estamos viviendo, actuar antes de que Contraloría se pronuncie en el cuestionamiento en distintos aspectos, yo creo que va a dejar un precedente y una puerta abierta importante en lo que estamos pasando hoy día por hechos. ¿Para qué vamos a recordar? Entonces, vuelvo a repetirlo, es como de suma urgencia o importantísimo que si hay un acto tan importante como este, Contraloría vayan a la par y se pronuncie al mismo tiempo, no después, y las consecuencias que ello conlleva. Yo un poco para precisar lo que significa el decreto supremo y las resoluciones, porque de repente, de nuevo, insisto, estamos confundiendo lo que son los actos administrativos posteriores a el decreto o la resolución respectiva. Por acá, si hay algún experto, les podrá decir, no me crean a mí, la gran cantidad de decretos y resoluciones y actos administrativos que operan sin esperar la toma de razón de Contraloría. Desde ya, por ejemplo, todas las nominaciones de ministros, delegados, subsecretarios, etcétera, autoridades. Ninguna espera la toma de razón de Contraloría. Lo más probable es si nombraron ayer al director, entiendo que nombraron al director, o cuando lo nombren, nada de eso espera la toma de razón de Contraloría, todo opera en alto. Entonces, primera cosa, no es un tema extraño, es un tema muy, pero muy común. Esto no se relaciona con los actos administrativos posteriores, compras, contrataciones, nada que ver. Esto es simplemente que Contraloría diga que el decreto de escasez cumple con los requisitos, están las condiciones, están los datos y por lo tanto, el decreto opera. No entra Contraloría a intervenir si después se contrata algo o se hace algo, eso lo establece lo que establece la ley, por lo tanto lo que hace Contraloría es más bien lo que dice, la toma de razón de un acto administrativo que tiene que cumplir con todos los requisitos, seguramente los datos hídricos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquí de repente estamos confundiendo legítimamente lo que tiene que ver con todas las acciones posteriores de compra, contrataciones, que implica un
decreto de esta naturaleza, pero no sobre el acto en sí mismo, sobre el cual Contraloría en general no va a intervenir, sino simplemente va a ser toma de razón. Gracias, diputado. Eso. Vamos a seguir con la votación entonces, ya que tenemos ambas partes han entregado sus opiniones. En votación, don Carlos. ¿Qué significa cada votación? Sí. Vamos a poner en votación el numeral 5 junto con la indicación, por lo tanto quienes aprueben están a favor de suprimir la frase, los decretos supremos sí. Si se rechaza esto, vamos a votar la proposición en su forma original, tal como viene el mensaje. O sea, Exactamente. aprobar o rechazar. Entonces, diputada Barquesi. A favor. Diputado Barría. Diputada Bello. En contra. Diputada Castillo. En contra. Diputada Cordero. Diputada Musante. En contra. Diputado Martínez. A favor. Diputado Moreno. Diputado Sepúlveda. Diputada Nullao. En contra. Diputada Valls. Bueno, yo quiero decir que la indicación la analizamos no solo neófitos, sino que también abogados que están detrás del comité, no la hicimos de manera caprichosa, así que para a nuestro colega Sepúlveda que nos da alguna clase ahí de... No, sí lo entiendo, pero no, sí no lo he dicho. Pero quiero decir que... Bueno, no pida palabra porque no lo estoy haciendo en el sentido negativo, pero sí creo que quedó en el ambiente como que estábamos haciendo algo que no corresponde porque no conocemos la ley o la forma de cómo operan los decretos. Entonces yo quiero decir que solamente tengo esa facultad y hoy día posibilidad de decirle que lo analizamos por personas que sí tienen conocimiento de esto y que vimos los efectos que podría tener, y por eso le digo, más allá de que eso no tiene efecto, yo creo que sí es importante lo que tiene que ver con la cantidad de recursos que después pueden surgir, porque después cuando esto diga, no, por ejemplo, no da lugar a la Contraloría, ¿qué se hace? ¿Cómo se retrotrae? Igual hay que pagar con cargo imprevisto, de acuerdo a lo que dice la ley, pero mientras se saltó todo un proceso que pudiese haberse hecho, pero bueno, no, yo voto a favor, obviamente, de la indicación, pero porque quise decir eso, quise aclarar. Gracias. Presidente. En contra. Entonces, 4 votos a favor, 8 en contra, ninguna abstención, queda rechazada la indicación. ¿Aprobada? No, Rechazada la Ya, indicación. rechazada la indicación. Rechazada. Vamos a votar ahora el articulado como está. Exacto, corresponde ahora votar el numeral 5 tal como fue propuesto en el mensaje. Por lo tanto, vamos a tomar la votación. Diputado Barría. Diputada Bello. A favor. Diputada Castillo. A favor. Diputada Cordero. Diputada Musante. Diputado Martínez. En contra. Diputado Moreno. ¿No está el diputado Moreno? Diputado Sepúlveda. Diputado Zulantay. Me abstengo porque venga llegando. Sería irresponsable. Diputada Nullao. A favor. Diputada Valls. Yo en contra. Diputada Marquesi. Que la había inducido al error. En contra. Diputado Barría. Presidente. A favor. Ocho votos a favor, 3 en contra y una abstención. Bien. Aprobada como está el mensaje. Tenemos que nombrar diputado informante. ¿A quién le correspondería? La última la diputada Marzán, que no es de la comisión, fue por su proyecto. Claro.
Aquí tendríamos que avanzar con la... Partamos con la sede ahora, porque nunca tenemos muy claro. No, si ya estamos, ya llevamos como 4 ya que hemos pasado. Ya. Bien. Hay que proponer al diputado informante, diputado Sepúlveda. Le propongo al diputado Sepúlveda para que informe, ¿está bien? Sí, perfecto, bien. Bien, diputado Sepúlveda informante, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta y le agradecemos a todos por su asistencia.